Un saludo para todos ustedes a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 6 y 11 de junio del 2016. Soy Osman Gordillo y definitivamente los datos que se conocieron la semana que acaba de pasar son claves para determinar qué podría ocurrir o cómo sería el comportamiento de los activos en el segundo semestre del año. Precisamente las imágenes que estamos viendo en este momento muestran no solo la importancia de los eventos, sino la variedad de los mismos. Por un lado, yo diría que la noticia más importante de la semana fue el reporte de empleo de los Estados Unidos, que muestra en alguna forma una economía débil y por lo tanto una Fed que tendría un campo limitado de acción en cuanto a subida de tasas. Por otro lado, nuestra segunda imagen de la semana, la OPEP, que nuevamente no alcanzó un acuerdo, aunque este evento ya era totalmente esperado. Finalmente, en Colombia, dos datos sobresalen. Por un lado, el crecimiento del PIB, que se ubicó en 2.5%, teniendo en cuenta que venimos de crecimientos superiores al 3%, y por otro lado, la inflación que se conoció el sábado, que creo que no tiene mayores sorpresas. Los dos datos los vamos a analizar en este video. En resumen, como ustedes ven, muchos datos, mucha información, y lo que se viene en las próximas semanas es igualmente importante. Hace una semana presentamos este calendario que me parece que es relevante teniendo en cuenta todas las noticias que se están dando y que se van a dar en junio. Entonces, miremos lo que ya pasó, miremos un poco para atrás. Primero, veamos el tema de las dos reuniones, digamos, de la semana, la OPEP y el Banco Central Europeo. En ninguna de las dos se alcanzó una medida, digamos, concreta, pero básicamente esto era lo que ya se estaba esperando. Por otro lado, al siguiente día, el viernes, se publicó el crecimiento, como lo mencionaba anteriormente, de la economía colombiana. Nosotros estábamos esperando 2.4 y el observado fue 2.5. Entonces, como quien dice, la economía finalmente está de alguna forma mostrando ciertos signos de debilidad. El mismo día se publicó, como decíamos, el dato más importante de la semana, los empleos en Estados Unidos. Se estaban esperando entre 160,000 y 170,000 y se produjeron únicamente 38,000, muy por debajo de todas las expectativas, y las implicaciones de la Fed o del movimiento que pueda hacer la Fed creo que son claras. Se está esperando en este momento una subida únicamente con 4% de probabilidad para el mes de junio, y para el mes de junio se ubica únicamente en 35%. Estas dos probabilidades eran muchísimo más altas. Por ejemplo, la del mes de junio se acercaba al 30%. Entonces, evidentemente, este dato que se conoció el día viernes fue un dato clave. Y finalmente, el día sábado se publicó el IPC en Colombia, el índice de precios al consumidor. 0.51 fue el observado, nosotros estábamos esperando 0.38. Al final de este video vamos a ver las implicaciones y el análisis de estos datos. Ahora, teniendo en cuenta lo que ya pasó, veamos lo que viene, que es no menos importante. Esta semana que inicia básicamente va a estar relativamente, digamos, calmada, pero lo importante es que la semana del 3, o sea, como quien dice, no la semana siguiente, sino la siguiente, vamos a tener la importante reunión de la Reserva Federal. Como les decía, las probabilidades están en estos momentos muy a la baja, pero pues claramente de aquí a allá pueden cambiar muchas cosas. En esos mismos días vamos a tener las reuniones del Banco Central de Inglaterra y del Banco de Japón, en los cuales, sobre todo en el Banco de Japón, se esperan estímulos, y en el Banco Central de Inglaterra se deben hacer algunos comentarios sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y la siguiente semana
vienen dos temas claves. El primero, la reunión del Banco de la República, el día miércoles, usualmente es el viernes, pero en este caso se adelantó un par de días. Y finalmente, el día jueves, se va a dar la votación de referendo que está, digamos que por medio de la cual se definirá si el Reino Unido se mantiene o no en la Unión Europea. Lo más preocupante en estos momentos es que las encuestas lentamente le están dando mucho más peso a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Fíjense ustedes, el último dato, la última encuesta, 52% de los votantes votarían por la salida y únicamente el 48% votarían por que el Reino Unido se mantenga. Entonces, como ustedes pueden ver, mucho ruido, mucha volatilidad y los eventos que vienen de aquí en adelante pues van a ser definitivos para determinar cuál puede ser el comportamiento de los activos en el segundo semestre del año. En este video vamos a tratar, como es usual, tres temas que me parecen de la mayor importancia. El primero nos vamos a enfocar en el tema de los Estados Unidos. Y básicamente ahí vamos a hacer un repaso de algunos datos fundamentales que son claves en estos momentos. Lo importante no es lo que digan los miembros o gobernadores de la Fed en cuanto a las tasas, lo importante es lo que digan los fundamentales y, digamos, la situación real de la economía, también pensando en la subida de tasas. De ahí vamos a ir a nuestro segundo tema, el tema del petróleo. Vamos a hacer un pequeñísimo análisis de lo que pasó en la reunión de la OPEP y un poco analizar lo que puede venir en los próximos meses. Y finalmente, el tema local va a ser nuestro último tema de este video. En el tema Colombia vamos a analizar, como había dicho, dos cosas, el PIB y el índice de precios al consumidor. Entonces, como ustedes lo pueden ver, un video muy interesante. Por favor, cualquier duda, cualquier sugerencia, escríbanos. Al final de esta presentación van a encontrar nuestros correos y sin mayores preámbulos, vamos a nuestro primer dato, a nuestro primer tema. Realmente me parece muy, muy interesante. Y es el tema de los Estados Unidos. En últimas, la idea principal es que pareciera, nosotros estamos convencidos que la Fed no va a subir las tasas en junio y muy probablemente tampoco lo pueda hacer en el mes de julio. Es más, pareciera que el ajuste se iría hasta el final del 2016. Y es que en la semana pasada se conocieron tres datos que me parecen muy importantes desde el punto de vista fundamental macroeconómico que sugieren nuevamente que la economía de los Estados Unidos no está en su mejor momento. Vamos con el primero y es la confianza del consumidor. Básicamente es la menor en los últimos 10 meses. Por un lado, siempre se ha mantenido alrededor de los 95, digamos que en las últimas ocasiones, pero digamos que en poco tiempo cayó al 92. Entonces, esta caída en la confianza, pues obviamente lo que muestra es que siendo un indicador líder, un indicador de predicción, lo que puede generar, lo que puede implicar es cierta debilidad en la economía. El efecto de esta publicación fue la caída de la probabilidad de subida de tasa en el mes de junio. Recordemos que al inicio de la semana se ubicaba en 30% y después de esta publicación bajó al 20%. Bueno, el segundo punto o el segundo indicador que se publicó a lo largo de la semana fue lo que se conoce como el libro beige. Y digamos que el lenguaje fue un poco, a mi juicio, contradictorio. Y es que por un lado se habló de ciertas presiones inflacionarias y lo que más me parece curioso es que se dijo que los mercados laborales se encuentran sólidos. Esto pues obviamente es una razón para pensar que la tasa puede subir. Sin embargo, recordemos, al final de la semana se publicó el reporte de empleos y claramente estas referencias con el tema de la parte laboral, pues perdieron ya toda validez. Ahora, lo que sí me llama la atención es que en el tema del crecimiento se dice que el crecimiento ha sido modesto y moderado.
Entonces, en resumen, lo que quedó del libro beige fue básicamente el tema de un crecimiento, digamos, muy lento. El efecto de esta publicación, pues se ve en esta gráfica que tenemos acá. La probabilidad de estabilidad en la tasa en el mes de junio subió un poco, al igual que la probabilidad de subida de tasa bajó levemente. Bueno, pero el dato más importante, como ya ustedes se pueden imaginar, a lo largo de la semana fue el reporte de empleo. Como lo decíamos anteriormente, se crearon 38.000, se estaban esperando 160.000. Este es el peor dato desde diciembre del 2010. Fíjense ustedes, la gráfica tiene una pendiente negativa, una pendiente a la baja, una tendencia a la baja creo que evidente. Incluso los datos observados en marzo y en abril fueron revisados a la baja. Y acá lo importante es tener en cuenta una cosa. Los gobernadores pueden decir, digamos, su punto de vista. Ellos han dicho de muchas formas, digamos, algunos gobernadores han dicho que la tasa podría subir en junio o en julio. Pero finalmente lo importante no es lo que digan los gobernadores, lo importante es lo que muestre la economía. Y creo que el dato del viernes fue muy diciente y yo diría que de alguna u otra forma contundente. Y eso precisamente es lo que el mercado está, digamos que asumiendo en estos momentos. La probabilidad de subida de tasa en junio, como lo mencionabas anteriormente, 4% en julio, 35%. La caída de esta probabilidad ha sido muy importante. No habría un ajuste en el verano y la subida se haría o se llevaría hasta el final del año. Estamos hablando del mes de septiembre o del mes de noviembre. Por otro lado, uno de los indicadores que me parecen más importantes y es el dólar medido por el índice DX. Fíjense ustedes, antes de la publicación del dato estábamos entre el nivel del 96 y el nivel del 95. Después de la publicación del dato estamos incluso por debajo del 94. Y esto claramente tiene un efecto de fortaleza en las monedas de América Latina. Hablando del tema Colombia, esta caída del DX necesariamente tiene que implicar una caída en la tasa de cambio. Ya vimos lo que pasó el viernes y creemos que ese movimiento debe continuar con mayor profundidad a lo largo de esta semana que inicia. Pero la Fed, digamos que además de los datos fundamentales que ya los mencionamos, la Fed no la va a tener fácil, ¿no? Y no la va a tener fácil por esto que estamos viendo a continuación, y es el famosísimo Brexit. Por primera vez en lo que, digamos, en lo que va del año, las encuestas le comienzan a dar mayor favorabilidad a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta última encuesta, publicada por el diario The Guardian, dice que el 52% de los ingleses o de los habitantes del Reino Unido estarían apoyando la salida contra el 48% que estarían apoyando la permanencia. Y fíjense ustedes, el primer efecto que ha tenido esta nueva percepción en el mercado es una caída, digamos que importante, en la libra esterlina. Entonces, nuevamente nos preguntamos, digamos en este video, y es cómo la Reserva Federal va a subir las tasas si una semana después de esa reunión de la Fed tiene el famosísimo referéndum de salida del Reino Unido. Creo que es muy difícil que las tasas las suban en la reunión de julio antes de conocerse incluso el dato de creación de empleo. Cuando ya tenemos la creación de empleo tan baja, pues con mayor razón. Entonces, lo más importante en estos momentos es nuestro escenario principal. La Fed no va a subir tasas en junio, no va a subir en julio. Y esto debe implicar que las monedas de la región deben fortalecerse frente al dólar de una, digamos, en un movimiento, digamos, mucho más fuerte del que se ha presentado hasta ahora. Y esto implicaría que en el peso dólar, pues tendríamos una caída que todavía tiene campo de 100, 150 pesos fácilmente. Bueno, sigamos a nuestro segundo tema de este video, que está relacionado con el tema del petróleo. Y es que básicamente a la semana pasada tuvo altísima volatilidad
digamos, influenciada por una cantidad de hechos que van desde el punto de vista político, hasta el punto de vista, digamos, macroeconómico. China nuevamente tiende a tener cierto efecto, pero digamos el pico de las noticias y el pico de los eventos estuvo en el tema de la reunión de la OPEP. Inicialmente se estaba pensando que la OPEP iba a acordar fijar como un techo en la producción, pero finalmente digamos, el resultado de la reunión fue básicamente que no se llegó a ningún acuerdo. Nuevamente las tensiones entre Arabia Saudita e Irán siguen pesando mucho. Y a pesar de esto, y creo que esto es lo interesante, el precio del petróleo está rondando los $50 para la referencia del WTI. Entonces, a pesar de las malas noticias, la tendencia del precio sigue claramente al alza. Y esta tendencia, este movimiento nos da una idea, básicamente que esta subida puede continuar. ¿Cuál es la razón detrás de esta subida? Básicamente es la idea que el desequilibrio entre oferta y demanda se va, digamos que a igualar, se va a equilibrar mucho más rápido de lo que se estaba esperando, precisamente por la falta de inversión en el sector, que finalmente lo que va a generar es una reducción en cierta forma de la oferta, y por lo tanto va a haber o se mantiene positiva la expectativa en términos de precio. ¿Qué fue lo que pasó en la reunión de la OPEP? Claramente la primera idea no se alcanzó ningún acuerdo. Se hablaba de poder ubicar un techo en la producción, pero pues finalmente no se logró. Esta noticia no fue nueva, básicamente nadie esperaba que se llegara a nada en esta reunión, pero hay dos cosas que me parecen importantes. Por un lado, Arabia Saudita prometió que no iba a inundar el mercado, lo cual pues digamos que es bueno teniendo en cuenta que eso puede pasar, o sea, teniendo en cuenta el discurso, pero finalmente habría que ver si ese discurso se convierte en un hecho. Ahora, por otro lado, algo que ya se conoce, Irán determinó que puede aumentar su oferta precisamente porque ellos dicen que es su derecho, teniendo en cuenta que van o que ya terminaron el periodo de sanciones comerciales. Lo que me parece acá importante, y fíjense ustedes en esta gráfica que tenemos acá, la producción de Irán ya ha subido de una forma importante y ya estamos relativamente cerca a la producción anterior a las sanciones comerciales. Entonces, cuando Irán dice que va a aumentar su producción, me parece que el campo de aumento pues ya se convierte en un tema más marginal. Entonces creo que va perdiendo importancia el hecho que Irán tienda a aumentar cada vez más su producción y las declaraciones relacionadas a este tema. En términos de niveles, me parece clave decir que el próximo nivel no es el 50, a mi juicio es el 51. Una vez roto ese 51, la siguiente meta debe ser el 53 y de ahí para adelante tenemos un movimiento, digamos, muy grande que creo que todavía no se va a alcanzar hasta el 61. Creo que 51 es muy fácil de alcanzar, esa sería nuestra siguiente meta. Y creo finalmente que más allá de cualquier cosa, todo lo que está pasando con la Reserva Federal sería una condición lo suficientemente buena para pensar que la tendencia al alza debe continuar. Bueno, ahora para terminar nuestros temas de esta semana, vamos a enfocarnos en la parte local, en la parte de Colombia. Y en Colombia me parece importante tocar en este video tres aspectos. El primero, las declaraciones de los miembros del Banco de la República de la semana pasada, que prácticamente, digamos que inundaron los medios con sus puntos de vista. Si uno hace las cuentas, ya prácticamente todos han hablado. Todos estos hablaron la semana pasada, más el ministro Cárdenas que habló hace 2 semanas, más el miembro, digamos, más alcista que es Gustavo Cano, pues que básicamente ya conocemos cuál es la percepción de él. Entonces, en este cuadro tenemos las diferentes, digamos, declaraciones de cada uno de los miembros, teniendo en cuenta 4 temas que son de la mayor importancia. Y hay 3 colores. Un color verde que está, digamos, enfocado a un comentario o una percepción bajista en términos de tasas.
un color rojo que es todo lo contrario, es mucho más alcista, y un color amarillo que lo asociamos más a lo que se conoce como data dependencia. Y fíjense ustedes, simplemente si contamos los colores verdes o los cuadros con colores verdes, me parece que son muchísimos más que los cuadros con colores rojos, ¿no? Entonces eso de una u otra forma nos da en un segundo de tiempo la visión de lo que puede estar esperando el Banco de la República. Digamos que este análisis me parece relevante teniendo en cuenta que ya podríamos decir que el ministro Cárdenas es un ministro con un corte, digamos, bajista o por lo menos estable en términos de tasas, teniendo en cuenta lo que dijo después de la rueda de prensa, y este se equilibraría con Gustavo Cano, que pues para todos, y no es un misterio, todos sabemos que es un miembro que podría estar más enfocado hacia la parte alcista, hacia un perfil alcista. Entonces nos quedan estos cuatro que finalmente creemos es donde estaría más la, digamos, decisión de la próxima subida de tasas de referencia. Los que tienen estos rayitos me parece que son las declaraciones más importantes de todas las que estamos viendo ahí, y creo que hay algunos puntos que me parecen importantes aclarar. Fíjense ustedes, Meisel, Vallejo y Maiwashka. Básicamente, a mi juicio, ellos son tres miembros que ya dicen que estamos muy cerca de parar, que las tasas ya están cerca de su punto, digamos, de equilibrio, y creo que estos tres, teniendo en cuenta este cuadro, indican que podrían dar un voto de neutralidad en la próxima reunión. J. Uribe me parece un poco más alcista, y haciendo las cuentas me parece que teniendo en cuenta este análisis uno podría pensar que la Junta estaría virando, vamos a ver si las minutas lo confirman, hacia la estabilidad en las tasas de referencia. Ahora, vemos que el tema del crecimiento en el PIB se vuelve un tema que cada vez se vuelve, digamos, más relevante en la toma de decisiones de la Junta del Banco de la República, y creo que el dato que se publicó la semana pasada de 2,5% es muy importante y puede dar digamos, punto de vista o un dato adicional para pensar que la Junta puede preferir mantener sus tasas estables. Bueno, nuestro siguiente tema obviamente es el tema de crecimiento. Como les había dicho, 2.5%, nosotros estábamos esperando 2.4%. Creo que ahí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. El comportamiento del sector de minas, una caída muy importante, similar a la que estábamos esperando, y esto se explica por la reducción en la producción de petróleo, y creo que esta tendencia va a continuar a lo largo del año. Desde el punto de vista positivo, dos cosas me llaman la atención. Manufactura, 5.3%, pero creo que esto se debe mucho más al efecto Reficar, entonces hay que, digamos, tomar con guantes esta información. Lo que sí nos llamó mucho la atención es el efecto o el observado de la construcción. Nosotros estábamos esperando un dato negativo, salió un dato por arriba del 5%, y creo que eso fue lo que generó el cambio en últimas, un dato que a mi juicio todavía es relativamente bueno, de 2,5%. Sin embargo, nuestra percepción es que este dato va a continuar bajando a lo largo del año y podríamos llegar incluso al 2% en los próximos trimestres. ¿Por qué decimos esto? Fíjense ustedes, la mayoría de los sectores terminó bajando, mostraron reducciones comparando el observado del primer trimestre del 2016 comparándolo con el primer trimestre del 2015. Entonces claramente la economía sí se está desacelerando, y creemos que esto es un punto que la Junta del Banco de la República debe tener en cuenta para tomar su próxima decisión en el tema monetario. Ahora, nuestro tercer tema es la inflación en Colombia. Estábamos esperando 0,38, el observado fue 0,51, el anualizado quedó en 8,20, nosotros estábamos esperando que quedara en 8,06, pero creo que acá lo importante es que el mercado estaba esperando un dato, digamos, muy similar, estaba esperando 0,45, entonces de 0,45 a 0,51 yo pensaría que es un dato del observado relativamente, digamos, bueno, porque no creo que cause
digamos, mayores sorpresas. Dos cosas me parecen importantes tener en cuenta de lo publicado, y es la primera, el tema de alimentos, ¿no? Alimentos se conoció de 0,46 y fue menor en general a lo que estaba esperando el mercado. Entonces ya pareciera que se está viendo el efecto de las lluvias en el flujo normal de los alimentos. Por otro lado, el tema que me parece más preocupante fue el de la vivienda, muy por arriba de lo que estábamos esperando, y creo que esto es simplemente un ajuste del negativo que se dio en el mes pasado. Entonces esto no me parece que sea una tendencia que sea sostenible en los próximos meses. Entonces, en últimas, ¿qué nos queda? Unos alimentos que están de alguna forma comportándose un poco menos erráticamente, y otros sectores que están comportándose, digamos, más con la tendencia. Y esto implicaría que la inflación observada que se publicó en el mes de el sábado pasado, correspondiente al mes de mayo, pues me parece un buen dato para el mercado. Nuevamente, algunos de los comentarios que he oído es que desafortunadamente los alimentos en el anualizado llegaron hasta 13,6% y estábamos en 12,66%. Pero esto simplemente tiene una razón estadística, creo que muy clara, y es que el 0,46, que igual fue un dato por debajo de lo esperado, reemplazó lo que se observó en marzo del 2015, que era un dato negativo en el tema de los alimentos. Entonces creo que esta subida en el anualizado tampoco nos debe preocupar. Bueno. Por otro lado, las diferentes medidas de inflación núcleo. Tenemos, digamos, creo que no estamos viendo nada nuevo. Los no transables se mantienen relativamente en una tendencia plana. Los transables no han mostrado el cambio de tendencia que estábamos esperando, y los regulados pues simplemente se mantienen estables a los mismos niveles después de la caída que se presentó en el mes pasado. Entonces, dos indicadores positivos a mi juicio: el comportamiento de los no transables y el comportamiento de los regulados, y un comportamiento que no es tan positivo, que estamos esperando que se dé ese cambio de tendencia precisamente por el comportamiento de la divisa de los últimos meses. Bueno, entonces, en resumen, en el tema de Colombia, creo que todas las razones que hemos revisado en este video nos hacen pensar que el Banco de la República no va a subir sus tasas en la reunión que se va a dar en el mes de junio. Por otro lado, muy importante, este viernes se van a conocer las minutas del banco, y ahí vamos a ver realmente la votación por mayoría entre cuáles opciones se enfocó. Finalmente, vamos a seguir haciéndole seguimiento a las diferentes declaraciones de los codirectores del banco, y les vamos a estar contando la actualización de esas visiones o de esas observaciones. Bueno, como siempre, les quiero dejar en el final de esta presentación algunas ideas que me parecen importantes. La primera, y creo que la más importante en estos momentos, es el tema del Brexit. ¿Va a salir o va a mantenerse el Reino Unido en la Unión Europea? Creo que en estos momentos hay una posibilidad muy alta que salga, por lo menos eso es lo que dicen las encuestas. En el tema del petróleo, a pesar que no hay buenas noticias, la tendencia sigue al alza, nuestra meta 51 en el WTI. En el tema de Colombia, creemos que el equilibrio de noticias entre crecimiento e inflación puede sugerir una estabilidad en las tasas de referencia. Realmente nosotros en la última reunión pensamos que no las iban a subir, pero esta subida que se dio no quiere decir que vayamos a cambiar de posición. Creemos que el banco va a mantener sus tasas. Y finalmente, en el tema de la Reserva Federal, creo que lo que se conoció en el reporte de empleo el viernes pasado es definitivo, y por más que los miembros gobernadores de la Fed quieran subir las tasas, les va a quedar realmente difícil, ¿no? Finalmente, lo importante no es lo que ellos piensen, sino lo que los datos fundamentales digan.
Si tienen algún comentario para nosotros, por favor, escríbanos, ahí están los correos. Les deseo una muy feliz semana y bueno, hasta luego. Gracias.